Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es trastornos del lenguaje en el autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. El retraso en el lenguaje es el motivo más frecuente de consulta a los profesionales. Si a los 2 años no se ha iniciado el lenguaje, es necesario valorar su conducta social. Uno de los grandes problemas en el autismo es el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación. El déficit en la comunicación es algo patente y además es uno de los factores relacionados con los problemas de conducta. También es uno de los motivos de frustración familiar. Este déficit en la comunicación afecta negativamente al estado anímico no solo del niño, sino también de sus familiares. Vemos a chicos con TEA que tienen algunas características como el sustituir el lenguaje habitual por uno muy elaborado que puede parecer una imitación del lenguaje de los adultos, pero está desprovisto de cualquier contenido semántico. También la ecolalia, la ausencia de respuestas o discursos vacíos, la falta de gesticulación o de expresión facial, el hablar de forma robótica, el hablar en tercera persona, en fin, muchas características que algunas personas TEA tienen. Es por esto que hemos invitado el día de hoy al fonoaudiólogo Dani Pisman, para comprender y ayudarlos en su lenguaje. Para conocer más de Dani, él tiene 15 años de experiencia como fonoaudiólogo, es director del Centro Terapéutico Infantil Happy Brain en Quito y director de Ludoteca Happy Brain House en Colombia. Especialista en intervención de lenguaje infantil, realizó un diplomado, delegado universal del autismo nivel 1 en Guatemala. Bienvenido, Dani, a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. No te oímos, Dani. Hola Jessica, ¿cómo estás? Qué pena contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Yo contento de estar aquí aportándoles con un pequeño grano de arena nuevamente. Muchas gracias por la presentación y confío que todas las personas que nos vayan a escuchar puedan solucionar sus dudas y aportarles también a ellos de la mejor manera. Listo, Dani, para empezar, ¿podrías contarnos de los diferentes trastornos del lenguaje en el autismo? Ya, bueno. Para hablar de los trastornos tenemos que tener como una base de lo que nosotros los fonoaudiólogos evaluamos generalmente cuando los padres llegan a consulta, como tú dices, con esa inquietud del por qué los niños no hablan, ¿cierto? Que es como lo que más los lleva a la consulta. Generalmente nosotros hablamos o evaluamos básicamente 4 niveles. El 1 es el nivel pragmático, que se trata como de la parte social del lenguaje, de cómo yo uso ese lenguaje, cómo las personas usamos ese lenguaje en diferentes contextos sociales, cómo yo lo modifico dependiendo de las personas con quien esté o dependiendo de la situación en la que me encuentre para poder establecer o para poder, digamos, llevar esas relaciones a mejor término, ¿sí? La parte semántica, que es como esta parte del vocabulario que nosotros tenemos en nuestra cabeza y cómo lo voy a usar, digamos, cómo lo comprendo y cómo lo voy a expresar en determinadas situaciones, ¿sí? La parte semántica. El nivel fonético, fonológico, que es como la articulación de los sonidos llevada a cabo no solo desde la parte motora, sino más también desde la parte de la audición, es decir, cómo llega a mi cerebro, cómo lo organiza mi cerebro para después poderlo producir, ¿sí? Y la parte sintáctica, que es como ya la estructuración de dichas oraciones, ¿sí? La estructuración de cómo puedo organizar, qué reglas tengo que usar para establecer esas oraciones. Entonces, ya teniendo claro eso, muchas veces nosotros nos, encontramos con niños que tienen desafíos en diferentes niveles, unos más que otros,
¿sí? Encontramos entonces niños con trastornos, digamos, de carácter social funcional del lenguaje, ¿sí? Entonces estaremos hablando de un déficit o de un desafío más bien en la parte, digamos, del nivel pragmático. Encontramos niños que son hablantes, y que realmente tienen solo algunas dificultades en el nivel fonético fonológico. Encontramos niños que tienen desafíos para estructurar frases porque de pronto no comprenden bien el significado de la oración. Estaremos hablando de dificultades ya a nivel semántico. Entonces, depende de cada, digamos, de la literatura de cada persona que lea como para poder comprender y desarrollar pues esta cuestión. Y también, digamos que de alguna forma, hay dentro de cada uno de esos niveles algunas características como especiales, ¿no? Digamos, hay trastornos en los sonidos del habla, hay trastornos a nivel funcional del lenguaje, hay dificultades de vocabulario, como lo llaman los autores, ¿sí? Realmente no me gusta hablar mucho de dificultades, yo me voy más por la parte de desafíos, porque realmente todos los niños tienen sus habilidades, los niños normotípicos o neurotípicos y los niños neurodiversos, en este caso el autismo. Entonces, digamos que va por todo ello. Dani, dime algo, ¿cuándo el padre puede identificar algún problema en su hijo y decir, bueno, tengo que ir a la consulta? Ya. Mira, Jessica, que muchas veces el padre, como te decía, va porque el niño no habla, ¿sí? Y como hay padres que les gusta leer mucho, hay padres que se interesan. Entonces, ya hablando desde ese punto de vista, digamos, hay niños que necesariamente no tienen autismo y tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Pero hay niños que se caracterizan, digamos, las características muchas veces de niños con autismo es porque una de las principales es que de pronto estaban hablando, decían algunas palabritas y dejaron de hablar, ¿sí? Que es como lo que pasa muy comúnmente en el autismo. O niños que se demoran mucho en hablar, pasan los 2 años y realmente no producen palabras. Entonces, hay características de origen, digamos, desde el lenguaje o de la comunicación social, donde el niño, digamos, no establece, por ejemplo, esa relación funcional del lenguaje, de los señalamientos para mostrar algo, de mirar a la persona y mirar el objeto para mostrarle a la persona que le llamó el objeto, cuando son pequeñitos, digamos, niños que de pronto se comunican mucho por medio del llanto, porque no tienen otra forma de comunicarlo, y de comunicar lo que sienten o lo que desean en ese momento. No saben, digamos, expresar lo que les pasa. Hay niños pequeñitos que de pronto su lenguaje, digamos, está muy limitado en cuanto a la parte ya de estructuración sintáctica. Por ejemplo, los 2 años ya deben unir 2 palabras. Entonces, pero digamos, digamos, algunas características que se notan son esas, ¿no? O sea, de pronto, el que está hablando y dejó de hablar, que de pronto repite mucho lo que otras personas dicen, que lo conocemos como ecolalias, o que responde o repiten, digamos, frases de canciones que de pronto escucharon en algún momento y las están repite y repite, ¿sí? Hay de pronto algunas, a ver, tenemos las ecolalias, tenemos las estereotipias, de pronto esta falta de señalamiento, la falta de atención, que de pronto se les hace el llamado por el nombre y no, es como si no escucharan, ¿sí? O se alejan para jugar, ¿sí? Porque el juego también tiene que ver como que en esta parte social, entonces se alejan para jugar, no le prestan interés a otros niños, ¿sí? En fin, o sea, hay muchos aspectos que no necesariamente todos los niños con autismo deben cumplirlos, pero que sí hay que tenerlos en cuenta. Dani, justo como ahorita mencionaste, hay casos en los cuales hay niños de que han tenido un desarrollo de lenguaje pequeños y a los 3 años de repente, ¡boom!, dejó de hablar el niño, ¿verdad? Dime algo, ¿hay una edad límite para el desarrollo del lenguaje verbal
en chicos con autismo? Jessica, la verdad he escuchado, yo creo que te conté en algún momento que hay niños de incluso de 13 años que han logrado el lenguaje verbal, ¿sí? Eh, no necesariamente porque no se comunique verbalmente, debemos preocupar a los padres, porque de alguna forma los niños, todos los niños, los 100% de niños con autismo comunican. Entonces, la idea no es que les digamos que va a hablar, porque una cosa es llegar al lenguaje oral y otra cosa es que los niños comuniquen. ¿Sí? La comunicación se puede dar de muchas formas, ¿sí? Por medio de diferentes estrategias y herramientas como la comunicación aumentativa alternativa, ¿sí? No hay una edad límite para que comuniquen. Yo diría que más bien, desconozco si, no te puedo mentir, yo desconozco si de pronto hay algún estudio en la actualidad, si ha habido datos específicos de niños que hayan hablado después de los 13 años. Yo sé que hay una estudiosa del autismo, precisamente del un autismo, que nos comentó de este caso. Y yo tuve una niña también que habló casi a los 8 años después de haber estado trabajando con ella. O sea, es decir, produjo sus primeras palabritas a los 8 años. Entonces, cada cerebro es diferente y cada familia nos da oportunidades de estimulación diferentes. Cada niño se desarrolla a su ritmo. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Bueno, es muy importante lo que tú mencionas, este punto de que hablar es comunicar, porque es verdad que hay muchos niños que tienen una ecolalia, es decir, ellos pueden estar repitiendo todo el día diferentes palabras que ellos van aprendiendo. Hay papitos que les ponen estas app que ayudan mucho pues a los aprendizajes en ellos, pero también está la otra parte de lo que tú mencionas, comunicar, porque de repente un niño puede estar repitiendo diferentes palabras en el día, pero no existe esa conexión. Y sabes que eso es lo que a muchos padres, pues, es lo que les llama la atención, y hay confusión. No, es que mi hijo sí habla, pero como tal tú mencionas, otra cosa es comunicar. ¿Estoy en lo correcto? Hay una cosa aquí bien importante, que es que la ecolalia siempre nos va a servir para algo. Realmente la ecolalia es comunicación. Sí, la ecolalia es comunicación. De pronto tenemos que ver bien es el contexto en el que la está produciendo. ¿Sí? Digamos, hay niños que tú les dices, que estás en algún lugar y ellos comienzan a cantar, adiós, adiós, hasta luego, adiós. Es porque realmente se quiere ir del lugar donde están. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el contexto. Hay que tener en cuenta qué tipo de ecolalia está haciendo. ¿Sí? La ecolalia generalmente a los niños les sirve para incrementar esas habilidades en la estructuración de las frases y reafirmarlas. Es como cuando tú le dices a un niño pequeño que está aprendiendo el lenguaje, hola, ya nos vamos, dice el niño. ¿Sí? Entonces, los niños pequeños usan esa ecolalia para reforzar su lenguaje. Entonces, igual en el autismo. O sea, no lo tenemos que ver como una deficiencia cuando es realmente una forma de comunicar si le encontramos el contexto adecuado. Y más aún si la aprovechamos para estimular y para darle una funcionalidad, ¿sí? Porque de eso se trata, darle una funcionalidad a cada habilidad que el niño tenga. En este caso, la ecolalia yo la vería como un refuerzo para el lenguaje. A veces los chicos con autismo entienden todo lo que se les dice, pero expresarlo es lo complejo. ¿Qué pueden los padres hacer para ayudarlos a organizar esas ideas y expresarlas? Mira, yo creo que un cerebro organizado va a ser más, digamos, de más fácil organización, digamos, ya verbalmente o a nivel de comunicación para poder estructurar. Entonces, de alguna forma, los pictogramas, las imágenes, o llevar una organización en esa rutina, si solo desde la rutina, imagínate, o sea, es una habilidad que podemos desarrollar, porque ellos comprenden de forma muy, muy literal, y la ventaja que tenemos es que las imágenes nos pueden ayudar para eso, ¿sí?
Entonces, si nosotros le organizamos una rutina en el día a día con pictogramas de qué es lo que va a hacer desde que se levanta hasta que se acuesta, vamos a enseñarle a comprender esas imágenes. ¿Qué tal si también le podemos enseñar, digamos, a pedir con palabras funcionales, con imágenes de esas palabras funcionales, por ejemplo, el dame, el quiero, el más, el no quiero, el sí quiero? Entonces, antes de comenzar a hablar, los niños igual tienen que desarrollar ciertas habilidades. Por ejemplo, el prestar atención, esa atención conjunta, el, el desarrollar un juego más de carácter simbólico, el desarrollar, digamos, esa capacidad auditiva para poder que te preste mucha más atención. Son habilidades que hay que desarrollar previas a la estimulación ya con imágenes y pictogramas, que se puede ir también dando al mismo tiempo que tú vas jugando, ¿no? Pero de todas formas, las herramientas de comunicación aumentativa alternativa te van a servir para organizar ese vocabulario, ¿sí? Para estructurar las frases usando tirafrases al momento de pedir las cosas. Por ejemplo, yo quiero comer. Si le ponemos un yo quiero comer de pronto en la nevera para que él pida yo quiero comer manzana, y los dibujos de todo lo que tú consumes en la nevera, los dibujos ahí pegados, de todo lo que hay en la nevera, pegados ahí para que él te pueda pedir, ¿sí? Las imágenes de ir al baño, por ejemplo, en la habitación o en el lugar donde más juegue, son cosas que de pronto pueden servir para poder ayudar a que él te pida de forma funcional. O qué tal si al entrar a la clase, a los profes les pedimos que nos coloque un saludo para que él diga hola, adiós, ¿sí? Son cositas que de pronto te pueden servir para poder estimular el lenguaje y la comunicación del niño con autismo. Me parecen excelentes estas opciones para poder lograr una comunicación con los chicos. Los pictogramas son de gran ayuda. Bueno, en algún momento a mí me ayudaron bastante con mi hijo. También la autonomía, para que aprendan a lavarse los dientes, porque como son el proceso, ¿verdad? Esto de los pictogramas, uno puede ir paso a paso para poder lograr ciertos aprendizajes en ello, sobre todo, como tú mencionaste, en lo que es la comunicación. Sin embargo, Dani, ¿qué opinas tú con referente al desarrollo de software como opción técnica para ayudar a los chicos con autismo para que hablen? Me parece una herramienta espectacular. Hay software que tienen ya el sintetizador de voz. Entonces, en cuanto lleguemos a usarlo y lo utilicemos en contextos adecuados, que se utilicen software que te ayuden realmente a la comunicación social de la persona con autismo, me parecen muy bien. No es poner canciones para que el niño se quede escuchando ahí, ¿no? Eso es otra cosa. La idea es que el niño pueda usar de forma social ese implemento electrónico. Es decir, donde se pueda utilizar un tablero de comunicación, donde se pueda reforzar, porque hay juegos también para reforzar los sonidos del lenguaje, donde se pueda reforzar aspectos semánticos como el vocabulario, yo qué sé, los sonidos de los animales, hay juegos de onomatopeyas. Entonces, de pronto, guiarse en el profesional idóneo con el que estén sus hijos en tratamiento, ¿sí? Con esto me refiero a terapeutas del lenguaje en Ecuador, fonoaudiólogos en Colombia, ¿sí? Fonoaudiólogos ahora también en Ecuador. Entonces, como que guiarse de ellos, de los profesionales, para ver, dependiendo de las habilidades que tenga el niño, que elijan el mejor programa que puedan usar para la estimulación de su niño en la casa, y que sea funcional, ¿sí? Que sea funcional, es decir, que lo usen en una interacción con los padres, con los pares, con los profesores, ¿sí? Que no sea solo el escuchar videos por escuchar videos, ¿sí? Dani, tenemos mensajes de las redes. Soy Claro. La Piedad nos dice, buenas tardes. Claudia nos dice, bueno, nos hace una pregunta, ¿y cómo le enseño con un dame o un quiero en un gráfico? Ya, perfecto, mira, qué bonita pregunta. Generalmente a mí me gusta jugar mucho con los niños, ¿sí? El juego como que es la herramienta que yo he tomado para poder
trabajar acá en mi consulta. Lo que yo hago es modelar mucho. El modelamiento es como la herramienta que nos va a servir para poder enseñar la palabra que queremos enseñar en determinados momentos. Ahí, pues tú bajas ya el dame, la imagen del dame o el quiero, ¿sí? Y lo que hacemos es modelar, es decir, repetir muchas veces nosotros como adultos, no decirle a él que repita, nosotros repetimos como adultos inicialmente. Entonces, ponte, yo voy a enseñar a el dame y quiero jugar con burbujas, que sé que también hay que buscar la herramienta o el material necesario para que llamar la atención del niño y esté motivado, ¿sí? Porque eso hay que buscar, es decir, la motivación del niño. Entonces, ya teniendo en cuenta esa motivación del niño, tengo en cuenta la imagen del dame, yo puedo comenzar a modelar, ¿sí? Comienzo a soplar burbujas, hago una espera, espero a ver si el niño hace algún sonido, alguna reacción. Si me mira o si reacciona de alguna forma después de 10 segundos de que yo hice las burbujas, ¡ay! Dame más. Y le muestro la imagen del dame y le hago el más en señas o con la boca o con otra imagen de más, ¿sí? Generalmente se pueden usar de forma individual, pero muchas veces yo tengo ya todo el tablero de comunicación, sí, con todos digamos, del juego de las burbujas. Entonces está las palabras funcionales, yo, más, quiero, dame, muchas, pocas, todo lo que implica el vocabulario de las burbujas, se reventó, se explotó, y sonidos fáciles como el pum, el wow, el oh, sí, o sea, todo eso está en un tablero de comunicación. Y a medida que yo voy jugando con él, yo voy señalando. ¿Sí? Yo voy señalando y estoy modelando. Entonces, el modelamiento con imágenes es ese, señalar, hacer el gesto, hacer el movimiento y decir la palabra, ¿sí? Entonces, básicamente es cuando tú le quieres enseñar el dame o él quiere señalar la imagen, modelarla muchas veces durante el juego, no esperar todavía que él repita si es un niño que no está verbalizado, pero al menos ya tú vas viendo. Hay niños que incluso antes de decirte dame, te van y te señalan la imagen. ¡Ay! Entonces tú comienzas a jugar y vuelves a hacer el sonido y vuelves a hacer las burbujas. Entonces, ya te digo, o sea, tiene que ser de motivación, tiene que ser algo que motive. Hay niños que los motiva la comida, entonces pues puedes aprovechar, no necesariamente para condicionar la comida, ¿no? Sino más bien para hacer como ese modelamiento de la frase como que dame más, quiero pan. ¿Qué tal si tú pones el dame o el quiero en la mesa mientras estás comiendo algo que le gusta? Y le dices, dame, quiero comer, ¿sí? Y comienzas a modelar de esa forma. Entiendo, y también hay chicos, pues, como tú dices, de acuerdo a la motivación, hay chicos que le encantan los dinosaurios, la tecnología, es decir, podíamos aprovechar todo eso que les gusta para poder en casa empezar a trabajar, pues, ese medio de comunicación, Dani. Claro que sí. O sea, lo que hay que tener en cuenta generalmente son esos intereses del niño, ¿sí? A veces me viene el papá a terapia y me dice, no, mire, es que se trajo la vaca, yo decía que la deje, no quería soltar la vaca. Y si quiere andar con esa vaca para todo lado, entonces le dije, no se preocupe, vamos a utilizar la vaca para poder jugar con él y enseñarle a usted la mejor forma para comunicar, ¿sí? O sea, la idea es ir como con el ritmo del niño, con los intereses del niño y poder ser como, digamos, de alguna forma, muy hábil al momento de pensar qué le puede enseñar con eso que le gusta, ¿sí? La idea es esa, o sea, ver esos intereses y descubrir incluso con los padres, ¿no? Hay papitos que llegan a consulta y me dicen, es que no juega con nada, no le gusta nada. Y entonces uno comienza a indagar, comienza a preguntar, ¿qué hace el niño? ¿Qué le gusta hacer? Dicen, no, pues a él le gusta lanzar cosas al piso. Bueno, comenzamos a jugar con lanzamiento de cosas, con algo que le interese, para llevarlo después a un juego más evolucionado. O sea, hay que ver qué es lo que le gusta hacer al niño, ver esas habilidades que tiene, ver esas habilidades también de los papás, volverlos muy observadores a los papás para que ellos
también determina y te ayuda a determinar con qué puedes trabajar en la sesión y qué pueden usar ellos en casa para poder motivar al niño. Ese punto es muy importante, ser muy observadores. Dani, dime algo, una pregunta que se hacen los padres es cuando un niño entra a terapia de lenguaje, ¿en qué tiempo empieza a ver los cambios significativos? Ya. Es poco a poco, ¿no? O sea, realmente hay estudios que determinan que hay un número determinado de sesiones donde ya comienzas a ver los cambios. Yo siempre les digo que a los 3 meses comenzamos a ver cambios, no grandes cambios, dependiendo de la situación. Hay niños que logran mucho desarrollo en poco tiempo, pero como los cerebros son diferentes, los hogares son diferentes, la estimulación es diferente, con quien pasan tiempo es diferente. Entonces, yo siempre doy un plazo de 3 meses. De 3 meses donde ya comienzas a ver resultados. Muchos papitos comienzan a desesperarse porque ya en el primer mes no hay nada, no se ve nada, ¿sí? Realmente hay que ser pacientes y hay que lograr, digamos, también conectar con los niños, ¿no? Los padres y nosotros como terapeutas tenemos como ese objetivo siempre en la cabeza de conectar con ellos para poder lograr resultados. Si hay una conexión con el terapeuta, pues mucho mejor, muchísimo mejor, que siempre debe ser así, considero, para poder lograr esos resultados. En 3 meses diría yo que es como el tiempo promedio donde uno puede entregar incluso un informe de evolución para ver en qué momento comenzamos, con qué habilidades comenzamos y qué habilidades ahora hace, incluso si lo hace con apoyo o no lo hace con apoyo, o lo hace independiente. Claro. Dani, y vámonos al otro lado del extremo, por decir, es verdad que habrán chicos que quizás nunca logren hablar y conectar y comunicar, pero también como tú mencionaste, pues existen otras formas, ¿verdad? Sí, hay niños, como te digo, que de pronto 1 de cada 4 niños con autismo es no verbal, ¿sí? Pero todos, el 100% de los niños va a lograr comunicar por medio de herramientas, ya sea tableros de comunicación en físico, digamos, tableros de comunicación en medios tecnológicos, incluso por escritura, lenguaje de señas, gestos, ¿sí? Gestos propios. Hay que ver la herramienta necesaria dependiendo de la familia, el uso que le pueda dar, dependiendo de esas necesidades de la familia y del niño, ¿sí? Yo como terapeuta no puedo imponer, ¿sí? Le puedo sugerir muchas herramientas, puedo sugerir las herramientas que se pueden adaptar. Tengo que hacer conscientes a los padres de que de pronto el niño no es, digamos, la persona ya no está comunicando, pero puede haber herramientas que se puedan adaptar a esas necesidades, ¿sí? Herramientas de escritura, porque muchos llegan a comprender muy bien y llegan a tener una vida donde pueden satisfacer sus necesidades por medio de esas herramientas. Entonces, la idea no es que se cierren a que porque no habla o porque no existe el lenguaje, no hay otra forma de comunicación, siempre la va a haber. Justo la semana pasada tuve un invitado, un chico de 10 años, 10 añitos tiene, y es influencer y, bueno, activista. Y él nos contaba de que en algún momento, pues cuando él tuvo esta ausencia de lenguaje, dice que él entendía, pero que no podía hablar. O sea, fue algo tan motivador para muchos padres, me imagino, el poder oír esto y decir, bueno, sí me entiende mi hijo, y me está escuchando. Y él decía eso, leía libros, pero él no se comunicaba con su mamá, hasta que, bueno, él recibió terapia, todo este proceso. Como padres debemos de ser pacientes, ¿verdad? Y no desesperarnos. Y como tú dices, si no se logra pues un lenguaje realmente verbal, hay otras formas de poder comunicarse. Dani, tenemos mensajes de las redes. Diana Goyes nos dice, porfa,
¿Será por falta de estimulación del lenguaje o alguna lesión cerebral el que no hable ya niño grandecito de 8 o 9 años? Ahí te sugiero una evaluación completa, sí, con los profesionales idóneos. Yo creería que no solo el terapeuta del lenguaje, sino ya más el neuropediatra. ¿Qué te dice el neuropediatra? Si tienes antecedentes de lesión, de alguna caída, de algo, de lo que pasó en el periodo prenatal, perinatal, postnatal. Hacerlo con neuropediatra, con psicólogo, con neuropsicólogo, con terapeuta ocupacional, terapeuta físico. O sea, ya dependiendo de todo el equipo, seguramente vas a encontrar, si buscas un diagnóstico y digamos que el por qué tu niño o el niño de 8 o 9 años no habla, es ya de preocupación. Si los niños o los padres se preocupan a los 2 años de que el niño no habla, de 8 o 9 años tienes que ir urgente al servicio de salud que tengas. Bueno, la misma mamita da continuidad a su mensaje y dice: yo le repito todo, le pongo música, nada. Cuando era pequeñito, sí habló 3 palabras, después se le va, luego se le viene. ¿A qué se debe eso? Realmente, como te digo, habría que haber una evaluación completa. O sea, con los datos que tú me dices en este momento son como muy limitados para poder dar. Generalmente nosotros hacemos una evaluación completa y son evaluaciones de 1 a 2 horas, ¿sí? Donde nosotros determinamos la razón por la cual tu niño o el niño no habla. Entonces, y no solo nosotros lo determinamos, porque como te digo, muchas veces se requiere de un equipo completo. Entonces hay que determinar eso. Mira de pronto si puedes acudir urgente a una cita con los especialistas. Dani, se sabe que el no poderse comunicar, los chicos pueden causarles frustración, ansiedad. ¿Cómo poder en estos momentos relajarlos y así poderles enseñar a comunicarse? Hay, como tú dices, a ver, dentro del marco de referencia SETS, que es como más o menos lo que yo uso para poder, digamos, darle una base a mi tratamiento, hay algo que se llama regulación emocional, ¿sí? Esa regulación emocional tú la puedes usar de muchas formas, ¿sí? Entonces, hay desde la explicación previa al acontecimiento digamos, que lo pone ansioso al niño, ¿sí? Explicación previa a ese acontecimiento, explicación previa a esa exposición a lo que vaya a hacer, que lo pone nervioso y que genera esa ansiedad en el niño y esa desregulación emocional que podemos usar, y es la anticipación, ¿cierto? Cuando nosotros anticipamos a los niños, generalmente lo que hacemos es, como sabemos que comprende mucho, ¿sí? Es decirle qué es lo que va a suceder sin exponerlo, sin ese previo aviso. Entonces, de pronto esto nos puede servir. Otra cosa son las historias sociales, que son una herramienta muy, muy importante donde tú le vas explicando el paso a paso de lo que va a hacer durante esa actividad, que no solo sirve para explicar, digamos, o para la regulación emocional, sino también para explicar situaciones nuevas, no solo situaciones que le molesten, sino explicar situaciones que pronto le puedan llamar la atención, pero se usan mucho para la regulación emocional y disminución de esa ansiedad. Herramientas más, digamos, de carácter físico o juguetes sensoriales, ¿sí? Hay niños, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay niños que muerden, ¿sí? O sea, y no es que porque se porten mal, sino porque es una necesidad sensorial de ellos. Entonces hay implementos que te pueden ayudar a disminuir esa tensión para que el niño siga mordiendo. Hay implementos como los mordedores que te pueden ayudar para eso. Y hay algunas herramientas, pero ya depende, pues, como te digo, de esa motivación que tenga el niño. Yo uso mucho en algunos niños, no en todos, estas botellitas de sensoriales, ¿no? Que uno las hace con agüita, una botellita y les llenas cositas
O en muchos casos me ha servido también las canciones, ¿sí? Las canciones. Los cambios de exposición a mi voz, de pronto disminuirla en algunos casos, aumentarla en otros. Ya tú tienes que ir buscando como padre o volverte nuevamente, te digo, muy observador para poder determinar qué es lo que más le gusta a tu niño y aprovechar eso que le gusta para regular. Hay niños que les gusta andar con su juguete favorito y eso lo regula y no está mal. No está mal, está muy bien porque eso es lo que lo regula. No le podemos quitar eso. Hay niños que tienen, por ejemplo, los aleteos. Eso les sirve a ellos para disminuir esa ansiedad. En muchos casos eh, eh, dicen, no, hay que disminuir eso, o sea, eso se ve antinatural, yo qué sé. O sea, no es la idea. La idea es aprovecharlos para poder decirle, ay, o sea, si le mostramos algo que le gustó y comenzó a hacer esto, ay, estás muy feliz, qué bien, ¿sí? Estás feliz, explicarle qué sentimiento tiene en ese momento de acuerdo a lo que, ¿sí? A lo que siente, o de acuerdo a lo que esté haciendo, ¿vale? Entonces, son muchas estrategias que te pueden servir para incrementar esa regulación. Parece que tenemos un problemita con el internet. Bueno, ya mismo hemos de retomar nuevamente la comunicación. Hola Dani, ¿ya estás con nosotros? Hola. Sí, ya estoy aquí. Ya, ok. ¿En qué parte quedamos? Sí, Porque terminé de explicar de la regulación emocional. No sé si hasta ahí quedamos. sí explicaste acerca de la regulación. Sí, justamente te iba a preguntar acerca de eso, que es verdad que hay chicos pues que aletean, tienen diferentes formas, ¿verdad?, de poder hacer esa regulación, y hay otros que las reemplazan solos, sin necesidad de que sus padres cambien algo, porque hay muchos papás que cuentan y dicen, bueno, mi hijo dejó de aletear solito en algún momento, ¿no? Y encontró pues que de repente estas pelotitas que ayudan muchísimo a la ansiedad, ¿verdad? Esa también es otra de las opciones. Sí, como te digo, dependiendo del perfil sensorial, y para eso se requiere mucho también apoyo de terapeuta ocupacional, que sea, pues digamos, yo considero que debe ser como un especialista en integración sensorial, para poder determinar qué aspectos lo pueden relajar al niño, porque hay niños, por ejemplo, que les molesta algún color, les molesta algún sonido, les molesta, entonces tú tienes que ver eso también, dependiendo de los gustos del niño, o dependiendo de lo que no le moleste, la parte visual, la parte auditiva, la parte olfativa, dependiendo de todo eso, tú vas a ir encontrando como eso que te sirva, o ese implemento que te sirva para regular emocionalmente. O sea, no solo es decir, no, mira, puedes usarle esas peloticas, porque ¿qué tal y al niño no le guste la textura? ¿Sí? Hay niños que les molesta que sentirse húmedo las manos, y no solo niños con autismo, muchos otros niños, ¿sí? Entonces, hay que ver, hay que determinar ese perfil sensorial para poder determinar también desde la parte sensorial cómo yo puedo regular emocionalmente. Hay niños que les gusta el balanceo y eso lo regulan, ¿no? Se suben a las hamacas y se están tiempo ahí hasta que se sienten más calmados, ¿sí? Historias sociales e integración sensorial harían un buen papel para poder trabajar la regulación emocional, creo yo. Dani, hay niños que hablan, pero tienen ese ceseo al hablar. ¿Con las terapias de lenguaje pueden corregir esto? Claro que sí. Sí, señor. Sí se puede. La idea es, digamos, del autismo, si allá un niño llegó a ese punto, digamos, de tener solo desafíos en la articulación de los sonidos, es porque ha logrado mucho. Entonces, creería que el ceseo es algo, pues, como muy básico. Sí. Incluso a veces niños que no les afecta mucho porque ya se volvió hábito, ya digamos, es un hábito oral, y que de pronto en la familia también se da, ¿sí? Porque uno va a ver y también los padres hablan con la lengua entre los dientes, entonces habría que ver cómo se puede corregir desde la familia hasta hacer una intervención hasta el niño. Entonces sí se puede corregir con las pautas adecuadas.
Dani, y vámonos ahora a otro caso, el exceso de hablar. ¿Cómo podemos manejar eso muchos padres que tienen mucha verborrea los chicos? O sea, hablo, 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 y sobre todo ellos siempre se enfocan en su tema de interés. Vuelvo a lo mismo, mira. Así como tenemos que encontrar ese perfil sensorial, muchas veces esas actividades de integración sensorial me ayudan a poner una planificación, a tener una planificación motora, a tener una planificación, una planificación motora para que pueda establecer como unos límites y dentro de esos límites puedo actuar con el terapeuta ocupacional para que me ayude a establecer como esa parte también, trabajando en equipo para no disminuir la verborrea, sino poner esos límites hasta donde se pueda poner, ¿sí? Desde la terapia ocupacional. Y desde la parte de terapia de fonoaudiología, creería que las historias sociales nos ayudan también, es decir, explicarle en qué contextos se puede usar determinadas palabras o determinadas, digamos, decir determinadas ideas que se puedan decir, ¿sí? Entonces, esas historias sociales son fundamentales cuando ya tenemos un niño que habla, ¿sí? Bueno, hay niños que no verbalizan o que no comunican, pero en este caso se puede trabajar con historias sociales adaptadas a esa programación de ideas y a las cosas que se pueden decir, que se pueden proponer en público o no. Dani, hemos escuchado de otros problemas de comunicación que pueden tener los chicos con autismo, como mutismo selectivo, disfasia, etcétera. ¿Esto también puede ser tratado en una terapia de lenguaje? Sí. Bueno, hay términos que ya, digamos, como disfasia, van cambiando muchas veces ya por los estudios que se hacen, ¿sí? Hay desafíos en el lenguaje, ya sea en comprensión y expresión, que se pueden tratar en la terapia del lenguaje, ¿sí? De hecho, los terapeutas del lenguaje trabajamos en el incremento de las habilidades de la comunicación en niños y adultos. Entonces, digamos que si tú encuentras un desafío en la comunicación, se puede tratar en fonoaudiología y generalmente, ya sea el psicólogo, que es quien nos remite muchas veces los casos, o nosotros podemos hacer remisiones dependiendo también, porque muchas veces se puede considerar que de pronto el lenguaje también está asociado a algo ya de tipo psicológico, entonces también derivar nosotros a esos profesionales. Entonces, determinar primero de qué tipo o de qué desafío en la comunicación estamos hablando para poder intervenir junto con otros profesionales. A veces los chicos TEA tienen una voz como robótica. ¿Cómo se puede trabajar eso? Ya. Digamos que hay casos en los que nosotros podemos intervenir. Realmente la voz es como, ¿cómo te puedo decir? Hay profesionales que se dedican netamente al área de voz. Hay profesionales en fonoaudiología que se dedican netamente al área de voz. Mi fuerte no es ese, realmente. Mi fuerte más es el lenguaje y la comunicación en los niños. Sin embargo, conozco que hay casos en los que se puede trabajar la voz, siendo este un aspecto que casi socialmente no afecta mucho en la parte, digamos, en esta parte cuando se ha superado otros desafíos muy, muy, muy grandes como el no llegar a hablar. Sin embargo, sí se puede trabajar, creería que sí se puede trabajar la parte de voz con un profesional ya, digamos, netamente que trabaje la parte de voz. Dani, ¿qué otras recomendaciones adicionales les podrías dar a los padres? Recomendaciones adicionales. 1. Que apenas vean que su hijo tiene desafíos en el lenguaje o en la comunicación, hay una escala, hay una escala de
de desarrollo que ustedes la pueden aplicar en casa, que se aplica mucho acá en Colombia, se llama Vale. Vale, es un instrumento de valoración. Nosotros lo conocemos como un tamiz, es decir, una prueba muy, muy simple donde ustedes pueden determinar, se ve la edad y se ve lo que debe estar logrando el niño a determinada edad. Entonces, ustedes van viendo si él lo hace o no lo hace, ¿sí? Vale se llama, B corta A L E, vale. Eso, ahí precisamente aparecen las redes sociales mías. Ahí hay algunos datos también que pueden encontrar para determinar si su hijo tiene desafíos o no en el lenguaje, en la comunicación. Cuando ustedes determinen eso, o si ustedes ven que ya su hijo no está desarrollando el lenguaje como otros niños de la misma edad, pues como que acudir pronto al neuropediatra, ¿no? Acudir pronto al neuropediatra para poder ser remitido a las distintas áreas de salud, ¿sí? Prevenir, ¿sí? Ya si nosotros vemos que nuestro niño tiene algún desafío del lenguaje, lo primero es prevenir o actuar rápido, ¿sí? Actuar pronto. Que sigan las recomendaciones, si están con sus terapeutas, que sigan las recomendaciones de sus terapeutas en casa, que repasen lo que sus terapeutas hacen en la sesión. No, obviamente no son ustedes terapeutas para hacer lo mismo, pero con las recomendaciones necesarias de sus profesionales seguramente van a lograr muchos resultados positivos. Que puedan, digamos, conectar con sus niños, ¿sí? Que logren esa conexión con sus niños para determinar qué es lo que más los motiva, qué es lo que más los mueve para poder estimular de la mejor forma, ¿sí? Ser conscientes de que sus niños tienen muchas habilidades, ¿sí? Tienen muchas habilidades que hay que irlas descubriendo poco a poco, que no todos los niños se desarrollan al mismo nivel, pero que podemos con esas habilidades desarrollar lo mejor que sus niños tengan para decir y para hacer y para comunicar, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta siempre esas habilidades. Dani, si bien es cierto, debe de hacerse la intervención siempre a una etapa temprana. ¿Qué sucede si un padre no lo ha hecho y tiene un hijo ya adolescente? ¿Aún hay esperanza? Creería que igual debería hacerse como esa valoración para determinar esas habilidades y poder determinar si se puede implementar un tablero o digamos una forma de comunicación para él. Si hay una buena comprensión, si hay una buena, digamos, unas buenas bases, porque muchas veces en la familia se forman esas bases, entonces poder ver qué habilidades tiene el niño, el joven en este caso, para poder trabajar con él. Listo, Dani. Bueno, te agradezco por tu excelente intervención en nuestro programa. Y ya saben, amigos, para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, RBP TV Digital Baúl de Pinocho. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.